Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Mientras el mundo trataba de cerrar el capítulo de la pandemia y superar los efectos que dejó no solo en materia de salud, sino también en la caída económica y las brechas sociales, ahora aparece una guerra. La invasión rusa a Ucrania, que parecía tan lejana a nosotros, no lo es. Hoy, con unas economías más interconectadas y dependientes, los impactos pueden ser mayores, en especial porque estamos evidenciando un aumento de la inflación que ya venía y que al parecer se está alargando en el tiempo, y los bancos centrales están cambiando sus políticas monetarias, aumentando las tasas. ¿Cuál será el impacto del conflicto para una economía como la nuestra? Nos acompaña Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, quien nos va a ayudar a entender un poco todo este panorama. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Venga, antes de llegar al tema del conflicto, miremos un poco de dónde venimos. Venimos de un escenario de, yo no diría que pospandemia, pero sí después de una pandemia tan dura que nos ha tocado, con recuperación económica y demás. Pero ¿cuál es el escenario hoy de la economía en el mundo y en Colombia? Carlos, yo creo que ese es un muy buen punto de partida porque de alguna manera nosotros venimos de un camino que hemos recorrido en estos últimos 2 años que ha sido bastante volátil. Nosotros lo asemejamos como el juego de el sube y baja que hay en los parques infantiles, en donde tuvimos primero una caída muy dramática en el año 2020, luego un rebote impresionante en el 2021 y el 2022 arrancaba como un año en donde íbamos a tener cierta estabilidad, ¿cierto? En donde íbamos a poder otra vez de alguna manera tomar las riendas del juego y poner los pies en la tierra y empezar a transitar un camino en lo que tiene que ver con la actividad económica y con el desempeño en general de las principales variables que se veía un poco más, digamos, estable. Sin embargo, eso cambió de un día para otro indudablemente y entonces estamos hasta ahora pues empezando a barajar de nuevo. El juego definitivamente cambió, las cartas que estamos jugando hoy en día son otras y eso pasó de un día para otro y por lo tanto ese año que se veía como un año de estabilización, de transición hacia un mundo post-pandemia, pues hoy en día está mucho más que nunca lleno de interrogantes. El tema del crecimiento y es bastante interesante porque el año pasado fue un poco atípico, el primer semestre estuvo como enrarecido por el tema de las marchas, las protestas, los bloqueos. El segundo semestre se disparó, pero empieza a aparecer el tema de la inflación y empiezan a aparecer nuevos ingredientes. Y voy a robarme una cosa que usted mencionó, que es el famoso sube y baja. Y en ese sube y baja hay un elemento que hoy particularmente a mí me sorprende mucho y es el comportamiento del dólar. ¿Qué está pasando con la inflación y qué está pasando con el dólar en este corto tiempo? Y miramos un poco después las proyecciones. Perfecto, así es, Carlos. La inflación indudablemente es el gran tema económico y no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, en este momento con la variación anual del IPC, tenemos que remontarnos hasta hace prácticamente 40 años para encontrar tasas de inflación como las que se están viendo hoy. Y esto, 40 años, quiere decir que muchas de las personas que están conectadas en esta transmisión no habían tenido que ver que en muchas partes del mundo en los cuales se creía que la inflación era un tema superado, pues esté otra vez en boga. Y Colombia no es la excepción. Colombia, yo creo que en materia de precios tiene dos dinámicas, una que viene por cuenta de lo que está pasando en el resto del mundo, es decir, inflación importada que muchos sectores han resentido, particularmente el sector agropecuario, cuyos costos de producción han subido en el último año, una cifra realmente impresionante, más del 40%, en tanto que los precios al consumidor final han subido, entre comillas, apenas el 20% en términos anuales. Entonces tenemos una situación en donde el rol externo juega un papel muy importante y esto es un antecedente clave para ahorita que conversemos acerca de Rusia y de Ucrania, pero eso se está combinando también con unas, dinámicas internas que también generan alzas de los precios.
No podemos olvidar, por ejemplo, que venimos del ajuste real del salario mínimo más alto desde que existe el actual sistema de fijación de ese salario, y tampoco podemos perder de vista lo que usted mencionaba hace un momento, Carlos, y es que venimos realmente de 6 meses en donde el desempeño del consumo de los hogares pues tuvo un crecimiento realmente inusitado, situación ante lo cual, digamos, los productores y los comercializadores, pues que en algún momento estaban, digamos, preocupados apenas arrancó la pandemia por el bajo nivel de ventas, pues al ver que la situación, digamos, de los consumidores es bastante sólida, pues ahí sí se animan de alguna manera a trasladarle al cliente final mucha de esa presión de costos que vienen experimentando. Y yo creo que el dólar es una historia completamente aparte, Carlos, y hemos recibido muchísimas inquietudes en estos días en el sentido de, nos preguntan, el mundo está, digamos, con vientos de guerra, estamos viendo una situación geopolítica que no habíamos experimentado casi desde la caída de la Unión Soviética, y por qué en medio de ese ambiente tan enrarecido, con gran aversión al riesgo, tenemos una moneda que está fortaleciéndose rápidamente. Y creo que la respuesta en buena medida está relacionada con dos elementos. Primero, el primero de ellos es el petróleo. Indudablemente sigue siendo el principal producto de exportación de Colombia, y nuestra moneda, pues de alguna forma u otra, pues va al ritmo que le ponga el petróleo, sobre todo cuando tenemos los movimientos tan fuertes que hemos visto en las últimas jornadas. Y segundo, porque hay un elemento técnico, Carlos, y ahí tal vez pues tenemos que adentrarnos un poco en la manera en la que operan los inversionistas internacionales que juegan simultáneamente en muchos países emergentes, como es el caso de Colombia, pero también tenemos que tener muy presente, Carlos, el tema de cómo juegan los jugadores, valga la redundancia, los inversionistas internacionales en el mercado financiero, porque para aquellos fondos de inversión que operan simultáneamente en varios países emergentes, incluidos Rusia y Colombia, pues ellos hacen muchas veces apuestas en función de cuál es el gran tema macro que se está viendo. Entonces, cuando el gran tema macro, por ejemplo, en el mercado internacional es el petróleo, hay unas monedas a las cuales estos agentes le apuestan para poder, digamos, beneficiarse de esas subidas en el precio del crudo. Tradicionalmente la moneda que ha jugado ese rol es el rublo ruso, pero como estamos en una coyuntura que sabemos todos, se han adoptado sanciones sin precedentes sobre la economía rusa, pues hoy en día esa moneda es una moneda que no se puede transar ni operar a nivel internacional, de modo que lo que buscan los agentes es un sustituto, es decir, otras monedas de países distintos a Rusia en donde puedan hacer esa apuesta de valor, y es ahí en donde aparece el peso colombiano como un protagonista tal vez, digamos, inusitado de todo este ambiente tan enrarecido. Solo para ir redondeando el tema del dólar, porque uno se sorprende porque a principios de este año superó esa barrera psicológica que todos teníamos de los 4.000 pesos, volvió y empieza a ceder y a ceder y a ceder, pero es posible que ahorita en marzo la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empiece a tomar decisiones con relación a la tasa. ¿Eso podría presionar el precio del dólar de nuevo hacia arriba? Sí, yo diría, Carlos, que hoy en día digamos, en el balance de fuerzas, que de nuevo se parece también al juego de subir baja de los parques, tenemos por un lado jugando a favor del peso colombiano el petróleo, pero tenemos otras dos fuerzas en el otro lado que también son muy relevantes. Por un lado está el tema que usted menciona de las decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que recordemos los pronunciamientos más recientes de Jay Powell, el jefe de la Reserva Federal, es que pese al entorno, digamos, bélico que se está viviendo hoy en día en Europa, la Fed se está prestando a aumentar tasas de interés y está lista, digamos, en términos de sus actuaciones futuras, a reaccionar más si la inflación así lo exige, porque
tampoco podemos perder de vista que en su discurso de esta semana del Estado de la Unión, el presidente Biden dijo que uno de los grandes enemigos que quiere, digamos, enfrentar en este segundo año de mandato es la inflación, que ya está afectando los bolsillos de los estadounidenses y por esa vía también los mismos niveles de popularidad del gobierno, ¿cierto? Entonces tenemos una Reserva Federal que parece, a pesar de las circunstancias geopolíticas, muy decidida a empezar a subir sus tasas de interés, y eso, de acuerdo con lo que hemos nosotros cuantificado, tiene un impacto directo sobre Colombia. Es decir, Colombia es una economía que, por tener un déficit externo tan abultado como el que reveló el DANE hace algunos días, un déficit en cuenta corriente de más del 5% del PIB, pues es muy sensible a los cambios en las condiciones financieras internacionales que se dan cuando hay ajustes en la política monetaria. Y el otro factor, indudablemente, que también pesa en contra de nuestra moneda, tiene que ver con el ciclo electoral, con el periodo de elecciones, particularmente las presidenciales, en donde, digamos, hay una incertidumbre relevante acerca de cuál va a ser ese resultado y cómo, digamos, un nuevo gobierno pueda eventualmente llegar a cambiar la manera como se administra nuestra economía, y por esa vía también pues generar un nivel de incertidumbre adicional. Entonces, digamos que esos elementos no son nuevos, el mercado ya los venía de alguna forma incorporando en las cotizaciones, y por eso lo que usted acaba de decir, en el sentido de que veníamos de tasas de cambio de más de 4.000 pesos por dólar, justamente por esos factores, pero aparece el petróleo un poco a compensar en esta coyuntura. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? A partir de acá, ¿qué puede llegar a ocurrir con los precios del crudo, que pues realmente están en este momento en un nivel que nadie creía que iba a poder, digamos, llegarse a materializar? ¿Qué tan sostenidas sean esas alzas? Pues yo creo que está en buena medida asociado a qué pase con el conflicto, pero con la premisa de que indudablemente son niveles que, si se llega de alguna manera a dar un desescalamiento, pues ya no van a ser sostenibles más adelante. Miremos entonces, si quiere, algunos sectores específicos. Miremos lo que está pasando con alimentos, el tema del trigo, del maíz. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros desde Colombia, que países que producen esto, particularmente el tema de Ucrania, por el tema de la guerra, se congelen o se suspendan algunos envíos? ¿Qué le puede pasar a la economía colombiana si no tenemos trigo o maíz? Muy bien, Carlos. Sí, muy bien, Carlos. Digamos que hay dos tipos de relaciones que tenemos que tener en cuenta en el comercio exterior y en los sectores productivos, las que llamamos las directas y las indirectas. Las directas tienen que ver con que, digamos, haya un comercio bilateral muy activo con alguno de los países en conflicto, que implique que se nos cierran mercados, ¿cierto? Y nosotros, al analizar la composición tanto de las exportaciones, sobre todo las exportaciones colombianas, encontramos que ni Rusia ni Ucrania son grandes compradores de productos colombianos. Tal vez la única excepción, porque ha tenido un crecimiento relevante en los últimos años, es la carne de res, pero incluso ese producto, digamos, que tiene otros países en donde el nivel de intercambio es mucho mayor. Entonces uno podría decir, hombre, a nivel directo no hay una repercusión, digamos, importante para el agro, pensando desde la perspectiva de la exportación. Sin embargo, a la hora de pensar en insumos, tenemos que tener presente dos consideraciones. La primera es, tanto, sobre todo Rusia, y un poco también Ucrania, generan alrededor de la tercera parte de la urea que importa el sector agrícola colombiano. Y la urea, aquí simplemente para recordar, es un fertilizante muy importante porque es una fuente de nitrógeno que es clave en el proceso de crecimiento de muchos cultivos de ciclo corto. Estoy hablando, por ejemplo, de la papa, del arroz, del maíz, de productos que, digamos, tienen una participación importante en el plato de los colombianos, en el plato promedio que consumimos todos los días. Y
también tenemos que tener presente que no solamente es que la urea pues esté lógicamente en una coyuntura de precios muy altos y que haya que salir de alguna manera a buscar algún otro país que nos pueda suministrar ese insumo productivo, sino también porque estos países son una despensa importante de otro tipo de productos para el mundo. Usted mencionaba el caso del trigo, que es muy relevante, también aceites vegetales, minerales, otros productos agrícolas como la cebada, que tal vez digamos no, salvo el caso pues de productos muy concretos como la cerveza, pues digamos no tienen tanta participación en nuestra canasta de consumo, pero que sí sus precios internacionales, así no traigamos el producto de otras partes, esos precios internacionales también sirven como referencia local. Un poco a manera de comparativo lo que pasa con el caso del café, en donde el precio interno es función de lo que pasa en los mercados internacionales. Asimismo, también hay muchos otros productos en el mundo del agro cuyos precios internos dependen de esas cotizaciones internacionales. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque en estos últimos días de confrontación entre Rusia y Ucrania, el índice de materias primas agregado en el mundo por cuenta de los productos que estos países generan, ha tenido su incremento más alto en un periodo, digamos, de tiempo tan corto de sus 52 años de historia. Eso básicamente lo que quiere decir es que, vamos a vernos enfrentados a una coyuntura que va a seguir siendo muy retadora en materia de precios agrícolas. Les decía cuando empezamos esta transmisión que hoy por hoy los precios de los alimentos están teniendo crecimientos del orden del 20% anual, y de alguna manera la historia lo que nos dice es cuando tenemos ese nivel de incrementos tan fuertes, lo que suele ocurrir una vez se llega al punto más alto de inflación es que luego esas presiones ceden muy rápidamente, y de alguna manera era parte de la expectativa de que pudiera llegar a darse un fenómeno similar. Sin embargo, todos estos acontecimientos de los últimos días, pues lo que nos llevan a vislumbrar como escenario es que posiblemente vamos a seguir viendo unas presiones de costo importantes también por cuenta de los bienes importados, y la suma de todo eso es muy probable que nos mantenga con unos precios de productos agropecuarios altos durante todo el 2022. Miremos el tema de energéticos. ¿Cuál es la situación hoy? Porque uno ve que el precio del petróleo, como usted bien lo mencionó, se desbordó, está disparado, a diferencia de lo que habíamos visto en épocas recientes. Pero en el caso particular de Colombia, usted me corrige si digo alguna cosa que no sea cierta, tenemos dos cosas. Pues, sin duda es muy bueno que el precio del petróleo suba porque nos ayuda a las cuentas fiscales. El cálculo más o menos es que por cada dólar que suba por encima del presupuesto durante un año, eso nos va a representar cerca de 100 millones de dólares. Pero por otro lado, tenemos dos riesgos. Uno, que la producción no aumenta, o sea, no podríamos aprovechar esta bonanza. Y lo segundo es que de todas maneras eso le mete una presión al precio de la gasolina. Y el fondo de estabilización se está generando una especie de bomba ahí silente en donde todo el mundo está esperando que en algún momento pues esa cuenta de cobro se pague. ¿Cuál es el escenario hoy del petróleo en estas circunstancias? Es absolutamente clave, Carlos. Ese es tal vez uno de los mecanismos, digamos, de transmisión más importantes de esta crisis sobre Colombia, y lo interesante de toda la historia es que tiene varias facetas. No es un efecto que sea completamente positivo ni completamente negativo. Déjenme comenzar por decirles una cosa, y es que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, es un jugador muy relevante del mercado internacional, le entrega al resto del mundo o le entregaba pues hasta mediados de la semana pasada aproximadamente más de 11 millones de barriles diarios, de modo que digamos todo lo que está ocurriendo hoy en día, y es que así haya digamos algún interés de compra
por cuenta de todas las sanciones y del congelamiento también de los fondos de Rusia hacia el resto del mundo, pues básicamente no se está pudiendo lograr vender ese petróleo ruso en el mundo. Así le apliquen unos descuentos muy importantes, es muy difícil desde el punto de vista operativo lograr finiquitar esa compraventa de crudo proveniente de Rusia. Y para el mercado mundial, no contar con esa oferta de los 11 millones de barriles que les acabo de mencionar es o genera un desbalance muy importante. Por eso recuerdo aquí una frase, digamos, que se repite mucho desde el cielo es el límite, pues realmente sí, si a lo que nos vamos a ver abocados en los siguientes días es que esas sanciones no solamente continúan, sino que se sigan fortaleciendo y eso en la práctica impida que el mercado petrolero en el mundo reciba el crudo de Rusia, pues bien podremos ver incrementos mucho más pronunciados de los que hemos visto hasta ahora en el precio internacional. Ese es el punto de partida. Ahora, Colombia como productor mundial, y exportador también de petróleo, ha tenido un cambio muy importante a lo largo de los últimos años. Nosotros me da la impresión de pronto de que todavía estamos un poco en la mentalidad de la bonanza que tuvimos en su momento, los años de auge que fueron 2012, 2013, en donde Colombia pues digamos logró en algún momento superar la barrera, el umbral de producción del millón de barriles diarios de crudos producidos, pero eso es historia. Hoy en día la producción del país es mucho menor en un proceso que ha sido, digamos, gradual, pero también muy consistente. Y simultáneamente a eso también el mercado doméstico, el mercado interno de los combustibles ha crecido bastante, particularmente por dos factores. Primero, porque hoy en día Colombia pues tiene una infraestructura de refinación de petróleo mucho más robusta gracias a la refinería de Cartagena, de modo que digamos parte relevante de la producción de crudo en Colombia pues se va justamente como insumo a la industria del refinamiento y se queda, digamos, domésticamente, pero también porque la gran reactivación de la economía que tuvimos en 2021 se vio también reflejada en un incremento muy importante del consumo doméstico. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos, que los excedentes disponibles para exportar que tiene nuestro país pasaron más o menos, si lo ponemos en términos de miles de barriles diarios, de unos 780,000 barriles diarios, que era el excedente disponible para despachar a otros países en el año 2013, a un nivel apenas superior a los 405,000 barriles hoy en día. Dicho de otra manera, hoy por hoy tenemos una capacidad exportadora aproximadamente de la mitad. Ese es un elemento que hace que, si bien, digamos, hoy en día, si uno toma el valor de las exportaciones en pesos, teniendo en cuenta el efecto del precio internacional y teniendo también en cuenta el nivel actual de la tasa de cambio, pues uno dice, hombre, hoy en día estamos recibiendo muchos pesos por esas ventas de crudo, y creo que los resultados del año pasado de Ecopetrol así lo demuestran, pero simultáneamente cuando uno mira el lado exportador y los niveles de divisas que está recibiendo el país, pues en términos de dólares prácticamente nos está llegando la mitad de los dólares que nos llegaba antes por cuenta de ese sector. Entonces, claro, desde el punto de vista de ingresos para Ecopetrol, a través, digamos, del giro de dividendos a la nación, tenemos un impacto fiscal que usted lo mencionó muy bien, con esa cifra de por cada dólar de más son aproximadamente unos 100 millones de dólares positivos para el fisco. Eso sigue ocurriendo, pero
paradójicamente no vamos a ver posiblemente ese ajuste en la balanza de pagos que sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza de nuestra economía. Y por el otro lado está el tema de los combustibles, como lo decía hace poco un inversionista internacional, es que Colombia de alguna manera con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles cambió lo que iba a ser, digamos, un componente de inflación de combustibles que están viviendo otros países en el mundo, cambió esa fuente de inflación por, digamos, un efecto fiscal negativo. Ese fondo de estabilización de los precios de los combustibles, en la medida en la que la cotización internacional del crudo continúe subiendo, ese déficit tiende a ampliarse y por lo tanto el efecto neto sobre las cuentas de la nación pues ya no es tan positivo como el que era antes. Entonces, ahí un poco la reflexión final que podemos decir al respecto es que a pesar de que estemos viendo estos niveles de precio del crudo, digamos que para los parámetros históricos son bastante atractivos, pues definitivamente los efectos de esa bonanza que tal vez hubiéramos podido haber vivido si hubiéramos mantenido unos niveles de producción más altos, pues de pronto no los vamos a poder disfrutar en su totalidad como sí ocurrió en los años 2012-2013. El otro tema que también está registrando un aumento de precios es el gas. Y obviamente en Colombia ha habido muchos debates alrededor de la capacidad de extracción de gas versus algunos otros proyectos, como por ejemplo la regasificadora del Pacífico. ¿Cómo nos quedamos en el panorama global en materia de gas? Bueno, en materia de gas, yo creo que con ocasión, digamos, del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues tenemos que partir de una premisa, y es que a diferencia del petróleo que se puede transportar y que de hecho pues es un mercado mundial muy consolidado, mover el gas es mucho más difícil, ¿cierto? Por sus mismas propiedades físicas, pues es complicado realmente hacer, digamos, que ese mercado tenga un alcance global. Son digamos, nichos de distribución mucho más regionales, y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, hoy por hoy en Europa a los países, digamos, que han sido grandes consumidores del gas ruso como Alemania y como Italia, pues teniendo que enfrentar una realidad, y es que, pues digamos, si quieren golpear fuertemente la economía de Rusia, pues tendrían que cerrar el grifo de los gasoductos, ¿cierto? Dejar de comprar ese gas, y eso pues tiene unas repercusiones muy significativas, no solamente sobre digamos, los usos directos de los hogares de gas, sino también sobre la matriz energética que en esos países depende de una manera muy importante de ese producto. Colombia en ese sentido, pues digamos que por lo que planteé al principio, pues de alguna manera estamos un poco aislados de ese efecto directo, ¿cierto? No tenemos un mercado de gas relevante con el resto del mundo. Nuestra producción es mucho más local y es un mercado mucho más doméstico, en donde indudablemente yo creo que para tener autosuficiencia el país tiene que avanzar de una manera decidida. Yo diría que el reto inmediato y más importante que tenemos en Colombia es justamente asegurar una autosuficiencia en materia de gas que sea mucho más, digamos, prolongada de la que tenemos hoy en día, porque el uso del gas se ha venido, digamos, consolidando de una manera muy importante en los hogares colombianos, y una perspectiva de tener que importar el gas desde otros países pues le pondría una presión muy significativa al costo de ese servicio público para muchos hogares colombianos. De modo que una reflexión que queda tal vez de toda esta, digamos, coyuntura que estamos viviendo es cómo a través de una situación de precios altos que estamos viviendo hoy en día en todo este grupo de productos energéticos, podamos definitivamente apalancar inversiones que permitan que Colombia tenga hacia futuro una capacidad, digamos, mucho más robusta de producción, tanto en el frente de crudo como también de gas.
Juan Pablo, para ir cerrando, ¿usted cree que la inflación se va a mantener, dada la coyuntura del conflicto, por mucho más tiempo? ¿A qué niveles de inflación ustedes estiman que vamos a llegar? Pues me gusta mucho, Carlos, que me haga la pregunta porque hace un poco más de una semana nosotros dábamos las cifras actualizadas de nuestro pronóstico de inflación y de pronto recibíamos unas caras un poco de escepticismo en el sentido de que a mucha gente le parecían muy altas. Nosotros para el mes de febrero que acaba de concluir y que vamos a conocer en pocos días la cifra para el DANE, estamos esperando una inflación de 1.65% mensual. Eso va a poner la variación 12 meses del IPC en niveles superiores al 8%, 8.05% para ser más precisos. Lo que estamos viendo en los meses siguientes, marzo, abril, es que vamos a seguir manteniéndonos por encima del 8% y que ya, digamos, en la medida en la que el efecto base también empieza aritméticamente a jugar hacia la moderación, pues vemos que va a empezar a darse una cierta desaceleración de ese dato de inflación anual. Sin embargo, estamos previendo que vamos a cerrar el año sobre el 6.2%, cifra que implicaría que ya por 2 años consecutivos estaríamos finalizando por encima del rango meta del Banco de la República. Eso como un dato que incide mucho en la manera en la que los empresarios, las personas, las familias piensan en relación con la evolución de los precios, es indudablemente un reto porque estamos hablando de un dato que sería el doble de la meta del Banco de la República. Y eso es obviamente por el efecto del conflicto que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Así es, una situación de persistencia de la inflación de alimentos durante un tiempo prolongado, que se combina también con una evolución de la inflación básica o subyacente que va a ser, digamos, más alta a lo largo de este 2022 por los temas relacionados con salarios, con la misma inflación observada, con el comportamiento del consumo en los últimos meses, todos esos factores internos que se suman a la presión que estamos viendo que se da por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ok, Juan Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por pintarnos este panorama, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en un conflicto que parece tan lejano, pero en realidad es muy cercano. Carlos, un gusto, no es muy grato pues hablar de efectos de una situación bélica, ni mucho menos. Quisiéramos poder estar conversando de temas un poco más constructivos, más favorables, pero bueno, esa es la realidad que estamos enfrentando y creo que lo clave hoy por hoy es entender cómo nos afecta y cómo los próximos meses nos pueden traer, como decía al principio, una economía que se termine comportando, pues digamos, de una manera muy diferente a lo que teníamos previsto cuando inició el año. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta conversación. Los esperamos la próxima semana y allí nos encontraremos. Los invitamos a que sigan por nuestras redes sociales y en nuestra plataforma semana.com. Una feliz semana para todos.